Cinemática parte 5, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Análisis de gráficos del movimiento uniformemente variado de tipo acelerado. A partir del video que vimos la vez pasada con el análisis del movimiento de esta bolita a lo largo de ese plano inclinado, vamos a ver las características del movimiento a partir de los gráficos. A partir de los valores tomados y los gráficos que realizamos, habíamos determinado que se trataba de un movimiento rectilíneo uniformemente variado, de tipo acelerado, porque la velocidad se iba incrementando proporcionalmente. La esfera que se movía en el mismo sentido que pusimos nuestro sistema de referencia, la gráfica de velocidad, perdón, la gráfica de posición en función del tiempo será esa curva. Habíamos visto ya que la pendiente de la gráfica de posición en función del tiempo nos daba la velocidad. Si trazamos una recta tangente en un punto a la curva y calculamos la pendiente de esa recta, y sobre x, en nuestro caso y es el cambio de posición, x es el intervalo de tiempo, por lo tanto estaremos calculando la velocidad como dijimos. Podemos ver que si tomamos otra recta tangente a la curva en otro instante y calculamos la pendiente, también estaremos calculando la velocidad, pero vemos que ahora la velocidad nos dará un valor distinto al calculado antes, es decir, tenemos diferentes pendientes. Esto quiere decir que la velocidad va cambiando con el tiempo. Esta información la podemos sacar a partir de este gráfico de posición en función del tiempo. Si tomamos otro gráfico de posición en función del tiempo, ¿qué diferencia tendría este movimiento? Bueno, que para el mismo instante se desplazó más, ¿sí? O sea, en 0,8 segundos alcanzó la posición 20 y el otro recién había pasado la posición 5 centímetros. Pero además, también podemos ver que si en ese instante trazamos una recta tangente a la curva de la gráfica de posición en función del tiempo, en el mismo instante se desplazó mucho más. Y esto se debe a que en este otro movimiento la velocidad cambia más rápidamente. Tener en cuenta que esta pendiente nunca podía ser vertical, porque eso implicaba que la velocidad era infinita. Y en el universo hay un límite para la velocidad, y ese límite es la velocidad de la luz. Analicemos ahora la velocidad en función del tiempo, siempre teniendo en cuenta que el movimiento era en el mismo sentido que elegimos nosotros nuestro sistema de referencia. A medida que transcurre el tiempo, la velocidad se fue incrementando. Esta gráfica nos da una línea recta. Si calculamos la pendiente en ese instante, sería y sobre x, y nuestro y es un cambio de velocidad, y nuestro x es un intervalo de tiempo, por lo tanto lo que estaremos calculando es una aceleración. Si calculamos la pendiente para otro instante, obtenemos el mismo resultado porque la aceleración no cambió. Al tener una recta con pendiente única se debe a que la aceleración es constante. Si tomamos otra gráfica de velocidad en función del tiempo, ¿en qué difiere con esta? Que para ese instante la velocidad, en el caso de la primera, superó los 5 centímetros por segundo y en el segundo caso ya alcanzó los 20 centímetros por segundo. O sea que cuanto mayor inclinación tiene la gráfica de velocidad en función del tiempo, es porque la velocidad se incrementa más rápidamente. Y eso se debe a que tiene mayor aceleración, ya que dijimos que la pendiente está asociada en esta gráfica a la aceleración. Si calculamos el área bajo la gráfica, la superficie o el área es la base por altura sobre 2, o sea, base por altura sería un rectángulo, pero como es la mitad de ese rectángulo, por eso es sobre 2 para calcular la superficie de ese triángulo. En nuestro caso la base es un intervalo de tiempo y la altura es la variación de velocidad. Variación de velocidad por tiempo nos da el cambio de posición, o sea que calcular esa superficie nos estaría dando el cambio de posición. Pero nosotros sabemos que la aceleración es el cambio de velocidad en el tiempo, por lo tanto la aceleración por el intervalo de tiempo nos dará
la variación de velocidad. Si reemplazamos en nuestra ecuación, nos quedará que el desplazamiento es igual a la aceleración por el intervalo de tiempo sobre 2, pero el intervalo de tiempo está al cuadrado. Pero si sabemos que el intervalo de tiempo es tiempo final menos tiempo inicial, y en tiempo inicial es 0, el desplazamiento será la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Si nuestro desplazamiento es posición final menos inicial, y en nuestro caso la posición inicial es 0, la ecuación que nos queda es que la posición es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y esta es la ecuación que utilizamos para determinar la aceleración en el caso cuando hicimos las cuentas. Podemos ver que de esta gráfica podemos determinar cuál es la ecuación horaria de la posición. Cuando hicimos el análisis podemos ver que esa fue la ecuación que usamos para hacer el cálculo de aceleración, a partir que luego despejamos y coincide. Si analizamos ahora la aceleración en función del tiempo, siempre teniendo en cuenta que nuestro movimiento era en el mismo sentido que el sistema de referencia, la aceleración nos dio siempre el mismo valor, es decir, no fue cambiando, no cambió con el tiempo. Por lo tanto, la aceleración es constante. Si analizamos esa área, esa superficie, base por altura, en ese caso, la base será el tiempo, la altura será la aceleración, por lo tanto, calcular el área bajo la curva, en este caso bajo la recta del gráfico de aceleración en función del tiempo, nos da la variación de velocidad. En nuestro caso, el movimiento estudiado, vemos que las características son que la dirección y el sentido de la velocidad no varían, pues se trata de un movimiento rectilíneo, y el módulo de la velocidad se incrementa ya que la aceleración es en el sentido del movimiento. Estas características definen a un movimiento rectilíneo uniformemente variado de tipo acelerado. Las características son que la aceleración es única y no cambia a lo largo del tiempo. Su sentido es en el sentido del movimiento. La velocidad es directamente proporcional al tiempo y la posición es directamente proporcional al cuadrado del tiempo. Analicemos ahora los gráficos, pero con el sistema de referencia invertido. Es el mismo movimiento que antes, pero lo único que vamos a hacer es poner el 0 cuando llegó abajo. Veamos qué diferencia hay en nuestros gráficos. Ahora la bolita se mueve acercándose al 0 de nuestro sistema de referencia. O sea que parte de una posición determinada que está en el orden de los 36 centímetros y llega a la posición 0. Podemos ver ahí en la gráfica ya en principio, si elijo una referencia y el movimiento es en sentido contrario, la gráfica de posición en función del tiempo, la curva me va a quedar invertida. Podemos ver que, según esta gráfica, si calculo la pendiente, me va a dar una pendiente negativa. Pendiente negativa implica velocidad negativa, y esto tiene que ver con que velocidad negativa, el sentido del vector velocidad, es en contra de cómo yo puse mi sistema de referencia. ¿Sí? Igual la velocidad se va incrementando. Si hago el gráfico de velocidad en función del tiempo, ahora, como la velocidad era negativa, me va a quedar por abajo del 0 de nuestro sistema de coordenadas, va a tener una pendiente negativa, y la pendiente en ese caso de la gráfica de velocidad en función del tiempo es la aceleración. Aceleración negativa simplemente nos marca que el vector aceleración es en contra de cómo yo puse mi sistema de referencia. Y la aceleración negativa, si bien es constante, me queda por debajo nuevamente del 0 de nuestro sistema de coordenadas.